Yo lo que no veo, el fondo este me parece que está como desenfocado, ¿no? Pero bueno, no importa. Me avisas cuando van entrando. Se alcanza a ver, se alcanza a ver. Bien. Ahora estamos transmitiendo en vivo, así que te aviso desde ya. Hola a todos, hola a todas. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la quinta sesión de este programa de la Academia de Transición Energética Argentina. Estamos ahí aceptando a más estudiantes que entren a la clase de hoy. Vamos a partir en unos minutos. Y bueno, llegamos a la quinta sesión ya de este programa. Seguimos recorriendo juntos todos los distintos ejes que hacen posible la transición energética. Así que bueno, me encanta leerlos en el chat. Cuéntenme desde dónde se están conectando, cómo vienen, cómo se sienten. Yo ando un poquito baja de energía. Me encantaría poder transmitirme toda la energía posible y poder hacerlo todo de manera eficiente, que es lo que vamos a ver hoy en la clase, un pequeño spoiler. Pero bueno, cuéntenme cómo se sienten, en qué están, en qué watts, cuántos watts tienen hoy. Entre Ríos, Tucumán, desde Buenos Aires, Mendoza. Bueno, qué bueno leerlos a todos, para que se conectan de distintas partes de Argentina, que era un poco el enfoque de todo este programa, que nos estén acompañando a nivel federal. Así que, además, bueno, recordatorios y sesiones de las semanales, nos reunimos los lunes de 6 a 8. Pueden encontrar los PPT y materiales en la plataforma de Moodle o en la carpeta del estudiante de Drive que fue enviada. Pueden dejar sus preguntas en el chat, en la sección de preguntas del Zoom, en los comentarios de YouTube Live, y ahí vamos a estar recolectándolas para que los docentes puedan responderlas, ya sean durante la sesión o posteriormente para subírselos a la plataforma. Las clases quedan grabadas, disponibles en el YouTube oficial de LATAM Lab, y los invitamos obviamente a participar, compartir sus reflexiones, que nos cuenten cómo viven todo esto desde sus experiencias, desde donde nos escriben, etcétera. Y siempre recuerden revisar su bandeja de spam para que no se pierdan absolutamente nada de la academia y, bueno, cualquier aviso que pueda haber importante. Recordamos que el correo para problemas con Moodle es soporte@1.5.net, y si tienen alguna consulta, duda sobre el programa académico o algo, me pueden escribir a mí en proyectos@transitionlab.com. Pueden también meterse a la página web y van a tener toda la información del programa, cronograma de clases, etcétera. Últimos avisos importantes, les recuerdo que mañana tenemos un webinar súper entretenido junto a Red de Innovación Local a mediodía, a las 12, y este va a tratar sobre ciudades y transición energética, sobre una agenda de oportunidades que se nos abre ahí, para que se conecten. Recuerdo que envié el correo también para que revisen su bandeja de spam si es que no les ha llegado, y también obviamente les estaré escribiendo por nuestra comunidad de WhatsApp para que se unan y estén al tanto de todo. También comentarles que desde la semana pasada empezamos a subir un foro de discusión semanal donde pueden ir comentando también sobre cómo viven las distintas temáticas que se han tratado en las sesiones. La semana pasada subimos de la sesión número uno, así que pueden ahí también compartir sus visiones, sus reflexiones en base a lo que los docentes también nos dejaron unas preguntas para que puedan participar y responder. Bueno, para comenzar la jornada de hoy, tenemos el gusto de recibir a Soledad Aguilera, directora de la Maestría en Derecho y Economía en Cambio Climático de Flaxo Argentina. Soledad es abogada por la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho por la London School of Economics y diplomática de carrera. Se especializa en Derecho Internacional y Cambio Climático, y entre 2016 y 2019 se desempeñó como directora nacional de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
liderando procesos clave como la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático y la revisión de las NDC de Argentina. Hoy nos acompaña para abordar el eje transmisión de energía, donde exploraremos el rol de las redes, el almacenamiento para renovables y los desafíos que enfrenta Argentina en este ámbito. Así que bueno, Soledad, es un placer tenerte con nosotros, te dejo el espacio, te voy a dar la palabra ahora y también el espacio para que puedas compartir ahí la presentación de tu clase. Bueno, hola a todos y a todas. ¿Me pueden escuchar bien? Súper. ¿Sí? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a el Laboratorio de Transición Energética por este excelente proyecto e iniciativa. La verdad que estamos súper felices. Yo soy la directora de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina y estamos acompañando este proyecto eh, con muchísimo gusto por la cantidad de participantes que se están comunicando, que realmente nos da a quienes estamos trabajando en este tema mucha emoción y optimismo en cuanto al interés que hay en particularmente los jóvenes, pero bueno, también los no tan jóvenes, sobre la transición energética. Así que, bueno, vamos a ir directamente a lo que nos toca a nosotros. Sé que ya han tenido algunas clases antes con profesores de la maestría como Luciano Caratori y, y Clara Subirach. Y creo que estuvo Ana Neise también, que es exalumna. Así que, bueno, estamos acompañando desde distintos, cada uno desde su lugar. Y espero que vaya teniendo sentido la lógica que vamos planteando en cada una de estas presentaciones. Bueno, a ver si puedo compartir mi pantalla. Me dice que todavía no estoy habilitada. A ver, Dame un segundo. Ahora te permite. a ver. Sí, ahora sí. Bien, ahí la están viendo, ¿no? Sí, Me voy a agrandar así me gusta verlos a todos. Los que tienen la cámara prendida, me gusta más verles las caras. Bueno, entonces, hoy vamos a enfocarnos en el tema de la transmisión de energía eléctrica en particular, porque es uno de los sectores claves para destrabar la transición energética. A ver si puedo pasar. Tengo que poner aquí. Ahí están viendo mi presentación, ¿verdad? Bueno, ya me presentó Ámbar, así que no me voy a presentar. Em, Les cuento sobre qué vamos a hablar hoy. Entonces, la idea es hablar sobre el tema de la transmisión. Nosotros lo que hicimos desde Flaxo es un estudio de políticas públicas, pero enfocado en los actores y barreras, un análisis de actores y barreras, donde primero vemos, bueno, cuál es nuestro objetivo, que en este caso es descarbonizar el sector eléctrico, es el tema que nos interesa, es cómo tenemos que hacer para descarbonizar el sector eléctrico de manera más veloz que la que está sucediendo. Luego vamos a ver en qué situación estamos hoy. Arrancamos con una línea de base para entender en qué situación estamos, cuáles son los problemas que enfrentamos, y uno de los problemas principales que encontramos es el tema de la congestión de este sistema de transporte de energía eléctrica. Y una vez que identificamos el problema, lo que tenemos que ver es quiénes son los actores clave que tienen la capacidad de cambiar su comportamiento o de cambiar la situación para que ese problema se resuelva. Entonces, hacemos un análisis de quiénes son los actores clave y después a través de entrevistas tratamos de entender qué es lo que pasa, por qué no logran, en este caso, transportar más energía, que es la que se necesita. Vamos a ver después los detalles. Entonces, hacemos un análisis de cuáles son las barreras que están enfrentando y luego a partir de esas barreras vemos a través de qué tipo de políticas públicas podemos tratar de destrabar. La idea es ir destrabando las barreras o superando las barreras para que pueda fluir la transición. Eso es un poco el planteo lógico que vamos a seguir en la clase, que es también el que
planteamos en el paper que escribimos. Entonces, empezamos por esta cuestión de destrabar, ¿no? Nosotros lo que necesitamos para descarbonizar el sector eléctrico es que la mayoría de las fuentes de energía, llegando eventualmente al 100%, si queremos una matriz totalmente descarbonizada, vaya siendo no fósil, ¿no? Cuando hablamos de no fósil, ¿por qué? Porque en términos de cambio climático lo que importa es que sea no fósil. En general nos referimos a las renovables, pero yo voy después a hacerles un poco esta salvedad de que hay otro tipo de energía, en particular la nuclear, que no emite gases de efecto invernadero, por tanto entra de lo no dentro de lo no fósil y entra dentro de lo descarbonizado. Pero acá este estudio, eh, que es digamos un estudio a nivel mundial, se enfoca en cómo hacemos para que la penetración de esta tecnología llegue al 100% del mercado, ¿no? Y normalmente cuando una tecnología penetra se llama la curva de S, ¿no? Que los que hayan estudiado quizás temas más tecnológicos, economía, lo conocen, porque básicamente la nueva tecnología va entrando despacito. Si piensan, por ejemplo, en las lámparas LED o en alguna tecnología que haya entrado en el pasado que ustedes hayan, eventualmente los que son más viejos, el CD, después el teléfono celular. Primero son dos o tres personas que la tienen, son poquitos, 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 y de repente agarra una velocidad que es la curva de S que va en pico para arriba, donde se masifica la entrada de una nueva tecnología. Entonces, lo que estudiaron fue cuáles son los desencadenantes, cuáles son como estos candados que hay que abrir para que se expanda y entremos en esa curva S de expansión o difusión tecnológica. Y son básicamente cuatro cuestiones de precio. La primera es, ahora vamos a ver un poco, pero es que el costo nivelado de la energía, llamémoslo el costo así genéricamente, de la nueva eólica y solar sea inferior a la de la nueva de carbón o gas. En Argentina el carbón no tiene importancia, esto es un estudio a nivel mundial, pero que sea menor que la del gas. La segunda llave, digamos, el segundo candado sería cuando la nueva eólica y solar, más almacenamiento, o sea que es una necesidad a veces de la eólica y la solar por la variabilidad, sea más barato que el nuevo carbono gas. El tercero es que la nueva eólica y solar sea más barato que el gas y carbón existente. Ese es el cuarto, el tercer, digamos, candado. Y el cuarto, que la nueva eólica y solar más almacenamiento sea más barato que el gas y carbón existente. Son como los cuatro puntos donde se logra, si uno abre esos cuatro candados o logra esos cuatro objetivos, se expande finalmente las renovables en todo el mercado, digamos, al 100% o al 90%. Entonces, pasamos a cuál es nuestra situación de base. Entonces, tomando este criterio que en el mundo han estudiado, que es lo que desencadena digamos, la transición fuerte en el sector eléctrico, encontramos, a ver, voy a hacer un caveat. Ustedes saben, son argentinos, la economía argentina varía, el costo del dólar todo el tiempo. Es muy difícil hacer un cálculo de costos que se mantenga en el tiempo. Pero este es el último que hay. Lo hizo Luciano Caratori cuando estaba, que ustedes lo tuvieron de profe, cuando estaba de subsecretario en Energía en el 2019. Y ya ahí, si ustedes se fijan, el gas es el gris, ¿no? Y si ustedes se fijan, la solar y la eólica ya estaban por debajo los costos que el gas de ciclo combinado, ¿no? Y bastante por debajo que el gas de punta y bastante por debajo ya de la hidroeléctrica de embalse, parecido a la hidroeléctrica pasada, pero que sigue siendo renovable, y bastante por debajo de la nuclear. Entonces, básicamente, el primero de los candaditos que habíamos dicho, Argentina ya está en ese lugar.
Puede haber un poquito más, un poquito menos por el costo del dólar, por los contratos, etcétera, pero ya estamos ahí. Lo que esto quiere decir es que esa curva S de entrada de las nuevas renovables a la red en masa, digamos, ya llegamos al primer peldaño para que esto empiece a suceder. Los costos ya son convenientes. Entonces, por eso es importante entender cuáles son las barreras, porque una vez que los costos están en el lugar donde tienen que estar, no hay razones económicas para que esto no suceda. Si no sucede, es que hay alguna barrera que lo está frenando, ¿no? Entonces ahí entramos en el análisis de barreras y actores. Un poquito más primero de la situación de base por ahí ya lo vieron, si quieren me avisan si ya lo vieron. ¿Cuál es la situación hoy de la energía eléctrica en Argentina? Tenemos dos formas de medirlo. La capacidad instalada es cuántas son las fábricas, las generadoras tipo, a nivel de fábrica y su capacidad de producción. Y la generación es efectivamente cuánto están vendiendo en la red, porque uno puede tener una fábrica muy linda y no vender nada. Eh, Después vamos a ver por qué razones puede pasar eso. Entonces, ahí es donde les hablaba de la nuclear, porque a mí, desde el punto de vista de la descarbonización, lo que me interesa es que no emita gases de efecto invernadero. Entonces, hoy Argentina ya el 42% de nuestra matriz de capacidad instalada es no fósil. Tenemos un 16% renovables, 22% de hidro grandes, eh, las hidro chicas entran dentro de las renovables y un 4% de nuclear. Todo eso es no fósil, todo eso no emite y todo eso descarboniza la red. Ese 42% de capacidad instalada en realidad genera un 47% aproximado, porque en los picos de demanda, esto es un promedio que se hace durante el año, porque por ejemplo las hidroeléctricas hay, si ustedes se fijan, acá está por semestre, ¿no? Y fíjense que siempre en el segundo semestre se produce un poquito menos, se vende un poco menos de renovables. ¿Por qué? Porque hay sequía y entonces las hidroeléctricas tienen menos capacidad, mandan menos a la red. Pero si ustedes se fijan la tendencia, esta curva S que vimos del otro lado, bueno, todavía estamos en la parte de abajo, pero se ve una tendencia al alza, ¿no? Se ve que está subiendo sostenidamente semestre por semestre de los últimos años. Y ya estamos en un 47, o sea, ya estamos casi en un 50% de lo que estamos consumiendo en la red. Entonces, ¿cuál es el problema? Si los costos dan, ¿por qué estamos en ese 47% y no vamos al 60, al 70% que podríamos perfectamente por los precios que hoy tenemos? Bueno, y acá empezamos a ver cuáles son los problemas. Entonces, del lado izquierdo, ustedes van a ver, perdón que es chiquito, si pueden amplíenlo, son dónde están las líneas de transmisión de alta tensión. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el sol, esto está simplificado, ¿no? Sol hay en todos lados, pero para tener esos buenos precios que vimos, que el ECOE de la energía dé realmente bien y que los precios den realmente bien, uno tiene que estar en el lugar donde es óptimo producir. Entonces, por ejemplo, para el sol es el NOA, el noroeste argentino, básicamente Jujuy, pongamos, ¿no? Lugar ideal para producir energía solar. Entonces, si ustedes se fijan, hay una sola red de alta tensión, bastante finita, que va para el lado de Jujuy. Si vamos a la Patagonia, del lado del mar, digamos, que es donde es más el lugar más óptimo para los vientos, tenemos también una sola red que baja. Mientras que en otras zonas del país ustedes ven que está mucho más lleno de, digamos, más gruesas las líneas de alta tensión, que quiere decir que tienen más capacidad de transporte. Y si vemos del lado derecho, lo que les puse, porque también para comparar, eh, yo decía del lado izquierdo está el petróleo, pero esas líneas de alta tensión lo que llevan es de las embalses, ¿no? Llevan hidroeléctrica. En realidad los del petróleo va por gasoductos y si ustedes ven del lado derecho les dibujé los gasoductos que hay. Entonces, la conclusión es
toda la infraestructura de transporte, tanto de gasoductos como de líneas de alta tensión, está construida para la generación del pasado, o sea, para hidrocarburos y para las grandes represas, embalse, Yacyretá, etcétera. La transmisión del futuro va a venir de la Patagonia para la eólica, del NOA para la solar y no tiene las líneas con la capacidad para poder transportar esa cantidad de energía. Eso lo que lleva es a una situación de lo que se llama congestión de la red o incluso en algún punto a saturación, que es lo que pasa en el verano cuando hay cortes de luz, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Se satura la red. El problema no es que no haya suficiente energía, sino que no hay capacidad de transmisión. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, es la capacidad remanente de agregar. Si queremos agregar más eólicas en Patagonia, ya no se puede porque hay cero espacio, o sea, ya está totalmente tomado. En el NOA, totalmente asignado también. Entonces ya no se pueden sumar nuevas solares en el NOA. Entonces, la infraestructura existente favorece que se sigan quemando hidrocarburos porque no tenemos la posibilidad de transmitir más y generar más renovables. O sea, sí tenemos la posibilidad por precio de generar más renovables, pero no lo podemos vender porque para venderlo hay que llevarlo a los centros donde se consume, que es principalmente Buenos Aires, Rosario, Córdoba, etcétera. Estas son otras maneras de explicar el mismo problema. Acá tenemos los transformadores que están colapsados, los que están en rojo, porque a veces el problema no es la línea de alta tensión, sino cuando pasamos de la alta a la baja, ¿no? Porque la electricidad viene por una línea de alta tensión, después pasa por un transformador gigante y la baja al voltaje que necesitamos para que llegue a las casas. Los que viven en Cava han escuchado 200 veces se quemó el transformador, se cortó toda la luz, siempre, por lo menos a mí, que estoy en Edesur, siempre le culpan se quemó el transformador. Pero es eso lo que pasa, ustedes ven acá que están todos en rojo los transformadores de Buenos Aires. Eso quiere decir, llega por la alta tensión, pero cuando la quieren pasar al transformador a la baja, ahí también colapsan porque los transformadores no tienen la capacidad que tienen que tener. Entonces, de vuelta, infraestructura. Esta es infraestructura más barata, es más barato cambiar un transformador que armar una línea de alta tensión, pero sigue siendo infraestructura. Entonces ahí también vemos cómo se necesita invertir fuertemente en la red de transmisión y del lado izquierdo el gráfico lo que les muestra es cómo subió la demanda en los últimos 20 años y lo azul son las redes de alta tensión. Quedaron, o sea, se duplicó la demanda y subió un 50% las líneas de alta tensión. Entonces, obviamente, están utilizadas al máximo y en una situación de alta congestión. Bueno, entonces, como le digo, ya identificamos cuál es el problema. Obviamente no es el único problema, pero en este momento consideramos en nuestro análisis que este es el problema principal para descarbonizar, porque como dijimos, los precios ya están bien. Entonces, el problema principal es la transmisión. Bueno, acá espero que no se vuelvan locos con mis flechitas porque me pasé toda la mañana poniendo flechitas para tratar de explicar. Entonces, nosotros tenemos un sistema de alta tensión que pasa a media tensión y después baja al cable que llega a la casa de ustedes en 220 y ustedes lo consumen, que serían los consumidores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos las generadoras, que puede ser un embalse, una hidroeléctrica, puede ser una planta solar, puede ser una planta eólica, puede ser una termoeléctrica, todas esas generan energía, ¿no? Una planta de ciclo combinado con gas, generan energía. Una vez que lo generan, lo tienen que pasar a la línea de alta tensión, que son las transportadoras. Entonces, como estamos haciendo un análisis de actores, vemos, bueno, ¿cuáles son las transportadoras de alta tensión? Tenemos una empresa grande, Transener, que es la dueña de 12.400 kilómetros de redes de alta tensión.
Entonces, básicamente la alta tensión es una empresa. Después tenemos las de media tensión, cuando ya baja un nivel, que están generalmente a nivel provincial, digamos, de sectores provinciales, donde hay 6 grandes empresas que cubren como las 6 grandes regiones del país, que son dueñas de 6.200 kilómetros de líneas, ¿no? Eso constituye todo el esquema de la alta tensión. Entonces, la generadora produce, lo manda a la línea de alta tensión, la línea de alta tensión después lo manda a lo que se llama CAMESA, que es el mercado mayorista eléctrico. CAMESA es como un gran switch donde suben y bajan a quien le mandan la energía, ¿no? Es básicamente un gran switchboard donde tiki tiki deciden qué le mandan a quién en qué momento. CAMESA le manda a las distribuidoras, que son las que ya baja la energía a baja tensión, a tensión a 220, digamos, y ahí veníamos de una empresa, 6 empresas, y cuando vamos a las distribuidoras tenemos 612 empresas, de las cuales 582 son cooperativas municipales. Entonces, estamos en un esquema totalmente diferente de pequeñas cooperativas que, por ejemplo, tienen problemas para acceder al crédito, ¿no? O sea, el tipo de barreras que empiezan a surgir. Y la distribuidora es la que finalmente se la puede mandar a la industria o a los consumidores. Esa es la línea típica, digamos, de la alta tensión, por ejemplo, de una planta de ciclo combinado o de un embalse o de las grandes eólicas que están en la Patagonia. Pero también hay otra opción, que ahora vamos, esa es la línea roja. Ahora vamos a la línea azul. La línea azul es un poco diferente porque los grandes usuarios o las industrias pueden contratar, por ejemplo, una industria quiere que su energía sea renovable o porque quiere cumplir con la ley que le pide el 8% o porque tiene en su plan de desarrollo, en su plan de RCE, que va a tener un X% de energía renovable. Entonces dice, yo quiero comprar energía renovable para mi planta que está en San Luis, ¿no? Entonces, quiere comprar renovable para su planta de San Luis. ¿A quién se la compra? Bueno, se la compra a una generadora que capaz que está cerca, pero por ahí está a 20 kilómetros o por ahí está a 200 kilómetros. Arreglan un precio que es diferente al del mercado mayorista, porque lo arreglan entre ellos directamente. Eso se llama el mercado mater, pero bueno, no vamos a entrar en tanto detalle. Pero entonces, ¿qué pasa? La generadora tiene que a veces pasar, porque son generadoras más chicas, tiene que pasar primero por su distribuidora local. Por ejemplo, yo tengo, no sé, una planta de paneles solares, no me puedo meter directo en la alta tensión. Tengo que pasar por la distribuidora local. La distribuidora local lo, lo va a mandar a Camesa, le va a decir, acá me está entrando de esta generadora que se lo tiene que vender a la planta que está en San Luis. Entonces, Camesa se lo va a asignar a la planta de San Luis. Esta es la línea azul, que es uno de los grandes usuarios. ¿Por qué les digo esto? Porque todo esto incluye costos, porque pasa lo que llama el peaje. La distribuidora que le está entrando la energía para ir a San Luis, que cobra por eso, porque tiene la red. Tenemos 602 empresas, cada una cobra su peaje diferente. Entonces, todo eso complejiza el sistema, porque uno quiere comprar, tenés una industria, una industria de zapatos, una industria de cuero, una industria de cualquier tipo, una química, etcétera. Querés comprar energía renovable y depende qué distribuidora te toca, cada uno va a tener un contrato diferente, un precio diferente, etcétera. Entonces, esa es uno de los problemas que identificamos también, que ahora lo vamos a ver, es unos problemas de gobernanza. Y finalmente, la tercera forma de generar y distribuir energía es cuando tenemos un prosumidor. No sé si alguno, a ver si levanta la mano, si tenemos algún prosumidor, a veces en Rosario, en Córdoba hay. No sé si no veo ahora que nadie levante la mano. Uno que dice más o menos. Bueno, básicamente
por la ley de generación distribuida, uno puede poner paneles en su techo y venderle la energía a la distribuidora local, que tiene obligación de recibirla. Se pone un inversor que permite, que mide la energía que entra y la que sale, y lo que uno no consume en su casa, el excedente se lo vende a la distribuidora local, que a su vez se lo distribuye a su red normal de distribución de consumidores, industrias, etcétera. Entonces, esas son las tres grandes formas en las cuales la energía se distribuye. Y básicamente lo que identificamos acá es que, vamos a la siguiente, ¿cuáles son las grandes barreras? Esta cuestión que decíamos, ¿qué es lo que tendríamos que destrabar? Entonces encontramos dos grandes categorías de barreras. Las barreras de precio y financieras tienen que ver en algunos casos por los precios controlados, cuando hay tarifas a los consumidores que están fijas, que están máximas, etcétera, y que quedan en el tiempo con la inflación que teníamos. Ya no es tanto el problema hoy, esto lo hicimos hace un año, todavía era un problema, hoy ya este se está resolviendo. Porque ya no hay, se liberalizaron casi todos los precios, pero bueno, el control de precios era un problema. Y después los costos asociados al transporte, que es lo que decíamos, y las inversiones que se necesitan para poder transportar. Porque el precio tiene que ver también con el precio que te cobra el transportista para llevar, para transmitir la energía al lugar del consumo y las obras que hay que hacer. Y después, las barreras de gobernanza básicamente tienen que ver con la coordinación entre estas 600 cooperativas, el CAMESA, que es el mercado mayorista que está controlado por el gobierno nacional, y las empresas de alta y media tensión, donde hay necesidad de unificar contratos, de unificar los peajes, de que todo fluya con más facilidad y que no sea cada maestrito con su librito, ¿no? Que cada cooperativa tenga su propia normativa. Por ejemplo, mismo con la energía distribuida pasa, no es fácil venderle a la cooperativa municipal porque cada una, más allá que la ley establece las normas, la reinterpreta a su manera, ¿no? Em, y después hay un tema que también influye en el precio, que es que la generación, el transporte y la venta eh, pasa por el Estado Nacional, mientras que la distribución y las tarifas al consumidor en general las definen las provincias y los municipios. Entonces también ahí hay temas de coordinación cuando uno lo que quiere es que haya inversiones, porque para que haya inversiones tiene que haber precio, ¿no? Para que uno pueda tener interés en invertir. Bueno, entonces, yendo a brevemente algunas de las soluciones que estamos pensando. Entonces, para la parte de barreras de precio y financieras, bueno, lo primero es eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, digamos, porque si uno quiere descarbonizar la red y sigue subsidiando lo que carboniza la red, no tiene sentido, digamos, desde la lógica. Y además ese buen precio que hoy tienen las energías renovables se ve, digamos, se pierde cuando uno está subsidiando a los fósiles, al gas básicamente. Entonces, los subsidios al gas tienen que desaparecer. Se pueden rediseñar si uno no quiere, digamos, impactar negativamente en poblaciones vulnerables, se puede rediseñar como algún tipo de ayuda al consumidor, pero quitándole el subsidio al gas, digamos, dando la misma plata por otro lado, eh, eh, por ejemplo, para el consumo eléctrico en general, pero sin que sea para la garrafa de gas. Em, Bien, fomentar renovables más transmisión, porque claramente el problema ahora es la transmisión. Entonces hay maneras de licitar, por ejemplo, no solo para que se genere nueva generación, sino que venga con la construcción de una línea, ¿no? Son, digamos, contratos un poco más complejos que hoy no se pueden hacer porque el que genera no puede transmitir, pero en realidad es conveniente empezar a licitar ambas cosas juntas.
licitar también almacenamiento, o sea, sumar más almacenamiento a la red y reducir los costos de transporte y distribución, ordenando un poco ese mercado de la distribución con todas las cooperativas que son diferentes, poniendo algunos costos que sean unificados, que todos cobren lo mismo para que sea más simple el sistema. Em, Hacer eso, en algunos casos es necesario gestionar financiamiento internacional, facilitarle las garantías para que puedan construir eh, nuevas generadoras renovables, porque a veces tienen acceso al crédito, pero no pueden dar garantías por el caos de la macroeconomía argentina. Es muy difícil para las empresas más chicas poder acceder al crédito internacional o incluso nacional. Em, y una vez que se amplíe, licitar nuevas obras en el NOA. Carlos, si me das un minutito, me falta una filmina y te respondo. Bien, y las segundas barreras, que son las de gobernanza, tienen que ver con destrabar esta cuestión de la inversión en la red de alta tensión, porque la red de alta tensión es algo que controla el gobierno nacional. Entonces, ahí es importante lograr que haya la voluntad política para hacer esas inversiones y si no las quieren hacer desde el gobierno, para licitarlas, para que alguien las haga con un esquema que puede ser similar al que se usa en las autopistas, que es el que construye cobra peaje. Bueno, tendrán su peaje, pero licitarlas para que se puedan construir. La otra manera es endeudarse el Estado, pedir un crédito internacional y después irlo pagando con lo que se cobra por la transmisión. Pero si el Estado no se quiere endeudar, hay otras maneras de hacerlo. Hay obras críticas de infraestructura que hay que hacer sí o sí. De hecho, hay, por ejemplo, hoy generadoras renovables que están desperdiciando lo que generan porque no, hay momentos donde no lo pueden vender y básicamente lo largan, digamos, no lo pueden insertar a la red. Especialmente las solares, por ejemplo, que es cuando colapsa en los horarios donde están todas produciendo en el norte, no pueden venderla y entonces esa energía que se generó y que no se vende porque no tienen manera de insertarla en el canal de distribución. Bueno, eso teniendo al mismo tiempo del otro lado cortes de luz es absolutamente ridículo. O sea, hay que construir esa línea de transmisión, conseguir los créditos o hacerlo de la manera que haya que hacerlo para que la obra efectivamente se haga. Em, y bueno, y después nosotros consideramos que hay que extender y mejorar o adecuar esta realidad actual, la ley de renovables que vence este año en diciembre, y fue en gran medida la promotora de todas las renovables que crecieron en los últimos 15 años, al amparo de algunos beneficios de la ley, algunos fiscales que no se usaron tanto, pero por ejemplo la prioridad de despacho. O sea que cuando la renovable está despachando al mercado mayorista, le tienen que dar prioridad para comprársela. Entonces, eso hace que la planta renovable pueda vender, vender, vender. Y que no sea solamente por el diferencial de precio. O sea, si es la más barata, siempre va a vender, pero a veces tiene además prioridad de despacho, que es que si genera, vende con la idea de apoyar a las renovables para que se puedan seguir expandiendo. Bueno, creo que con eso estamos bien de tiempos. Y ahora sí, Carlos, si tenés una pregunta, adelante. Vamos, sí, vamos a abrir el espacio de preguntas. Si prefieres, puedo ir desilenciando a los estudiantes o si prefieres verlas por chat, también. Yo vi algunas manitos levantadas. Carlos Carlos, Varas era uno. Carlos Baraya. Ahí vamos a ver qué tiene para preguntar. Me da lo mismo como lo quieran. A ver las preguntas, no está bien. Hola Soledad, ¿cómo estás? No, entiendo que tiene que ser breve la respuesta porque capaz que es muy compleja, pero ¿me podrías profundizar cómo mitiga el tema de la transmisión el almacenamiento de baterías un poco más? Sí, si vos tenés la batería
del lado donde está Cava, por ejemplo, ¿no? Entonces, vas llenando la batería cuando tenés estos picos de demanda, ¿no? Entonces, tenés la batería en Cava llena. Cuando llega el pico de demanda en, en el horario de mediodía en el NOA, el del NOA no te va a poder vender más porque porque ya colapsó, digamos, porque ya se llenó la línea de transmisión. Pero vos todavía tenés todo lo que cargaste en la batería, que ya lo tenés en Cava, y entonces lo podés mandar a la línea de Cava, que es la que está necesitando. Entonces vos podés tener la batería en el lugar del consumo, que es donde es más útil, digamos, pero también la podés tener en donde producís y la mandás de noche, porque vos tu solar produce solo de día, pero si vos tenés la batería podés producir 24 horas. Entonces esa es la manera, con el mismo espacio que te dan, pensá que a la solar, cada espacio que le das en la línea lo usa de día, pero de noche no lo usa. Ese espacio está vacío de noche. Entonces, algunos ponen híbridos, ponen solar y eólica para para usar siempre ese espacio, pero si no, si vos tenés una batería de día mandas desde el sol y de noche seguís mandando desde la batería. Esas son las dos maneras que con las baterías podés descomprimir. Creo que Alejandra, ¿tenías una pregunta? Sí, ahora le voy a retirar el audio. Ah, y acá veo muchas, ahora las veo las de la red. Uy, son un montón. ¿Qué tal, Soledad? Sí. Bueno, gracias por la charla, muy interesante. Yo lo había subido al chat, pero te la hago verbalmente. Con respecto a la ley 27191, ¿no? Del tema este de cantidad de energía renovable que los grandes usuarios deberían estar incluyendo en su uso con distintos porcentajes y con distintos plazos. ¿Está realmente en efecto? ¿Se cobra una penalidad por no cumplir con esos plazos y porcentajes o no? Sí, sí, los porcentajes de los grandes usuarios en gran medida se cumplieron. Lo que pasa que, ¿qué es lo que pasa? La ley te da dos opciones. O lo compras en el Matter, que era eso que yo decía, haces un contrato directo con el que te vende, o directamente se lo pedís a Camesa. Entonces, se cumple porque Camesa te lo hace cumplir. O lo compras con contrato o se lo compras a Camesa. No hay mucho espacio para el incumplimiento. Em, lo que proponen varios a mí me parece buena idea es para la próxima ley de renovables subir del 8% a más, porque hay mucha más capacidad de comprar por parte de los grandes usuarios y eliminar la parte de que te lo da Camesa, porque Camesa te lo saca del gran, digamos, de la gran mezcla que tiene de todo y que efectivamente tenga que ir todo por el mercado directo de comprarle a las renovables. Pero esas son algunas de las propuestas que se hacen. Pero sí se cumplió, el 8% se cumplió. Y ahora para diciembre de 2025, que creo que era el 20%, ¿eso No, no, se el va a veinte por cumplir? ciento no es No. para grandes consumidores, el 20% es para el total de renovables en la red. El total de renovables en la red, yo no les puse el dato, pero está como en el 19,5, o sea, está cumplido el objetivo de la ley. Justamente por eso es momento de renovarlo y poner una nueva meta, porque si vos te pones una meta a 15 años del 20% y llegas al 19,5, está bien, digamos, lo Ujú. cumpliste. Lo Bien, importante sería ahora es seguir, porque no quedarse ahí en el 20. ok, gracias. Sí. A ver, yo, si quieren, me da lo mismo cómo hacer. Yo tengo acá preguntas de los que anotaron. Podemos hacer una y una, si les parece. Sí, aún nos Eh, queda espacio como para unas dos preguntas más, si es que te parece. Pasa que no las llegué a leer todas. Bueno, ¿qué estrategia de financiamiento de obras sugieren que no dependan de la inversión de nación? Lo dije, se puede hacer como se hace con las autopistas, que construya un privado y cobre un peaje. Lo del cumplimiento lo hablamos. Bueno, hablando del tema de la normativa, es eso que yo que decía, que es el problema de gobernanza, ¿no? Que a veces en algunas provincias la ley de distribuida no está reglamentada adecuadamente o está reglamentada, pero la cooperativa local no la termina de implementar. Em, bien, bueno, a ver, Camila.
Decime tu pregunta mientras yo leo algunas más. Camila Ailín. Hola, sí. Bueno, mi pregunta estaba un poco relacionada con la pregunta de María Alejandra, en el sentido de cómo se perfila el panorama político en torno a este vencimiento de ley. ¿Qué propuestas existen para la ampliación o modificación de esta ley y con qué grado de voluntad política cuentan? También entiendo que están los consensos políticos, económicos e internacionales con respecto a las responsabilidades que podrían impulsar o presionar esta nueva normativa. ¿Cómo está ese contexto? Bueno, la verdad que como las elecciones fueron la semana pasada, no se sabe. Hay dos proyectos en este momento en el Congreso, uno de los cuales es de, eh, de La Libertad Avanza. O sea que hay uno de los proyectos que efectivamente es de un diputado actualmente que ahora van a tener, no sé si mayoría, pero van a tener un importante número de representantes en el Congreso. La realidad es que yo no lo sé, no sé suficiente como para decirles qué va a pasar porque recién se está conformando un nuevo Congreso, hay que ver si va a haber extraordinarias o no, porque esto habría que pasarlo antes de diciembre. Y bueno, y sería importante que la opinión pública y que los activistas presionaran. La verdad que yo no veo que haya mucha presión, habiendo tantos otros, digamos, cuestiones que distraen en este momento por la ley de renovables, pero definitivamente sería importante no solo que se extienda, sino que se mejore en estos aspectos, de poner la transmisión, de poner el almacenamiento, porque eso es lo que se necesita hoy. La ley se escribió hace 15 años y va evolucionando lo que son las necesidades en cada momento. En ese momento el principal apoyo era de precios, hoy los precios dan y lo que se necesita es transmisión, ¿no? Entonces, idealmente se tendría que reformar. Creo que eso de acá a fin de año lo veo difícil, así que veremos qué va a pasar. La verdad que no tengo un pronóstico claro. Gracias, Sole. Vamos con la última preguntita de Mateo que tenía la mano levantada hace un rato. A ver, adelante. Así es. Sí, ahí está. Entiendo que ahí se escucha. Bueno, primero, justo me surgió otra pregunta corta. Este 19,5% de participación de las renovables que se ha alcanzado, primera pregunta es si es capacidad instalada o es de generación. Y lo que quería preguntar, que pregunté por el chat, es en un contexto actual de regulación del mercado eléctrico, que creo que se está orientando, se está perfilando hacia eso la coyuntura, ¿cómo impactaría esto en la transmisión, naturalmente, dado que Transener tiene cerca de un 50% de participación estatal por diversos actores? Y bueno, y en general, también con el tema de los subsidios al gas. Bueno, a ver, son dos preguntas bien diferentes. La primera es más fácil. Yo les mostré cuál era el porcentaje de energía no fósil generada y era el 30, ¿se acuerdan que era el 37-38%? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de renovables del 19%, hablamos de las renovables de la ley. Las renovables de la ley no son ni todas las renovables ni todas las no fósiles. ¿Por qué? Porque las grandes hidroeléctricas no están dentro de las renovables de la ley y son renovables, y las nucleares son no fósiles, pero también tampoco están dentro de la ley. Entonces, cuando hablamos del 19 es un subconjunto dentro de lo no fósil, que incluye nuclear, grandes hidros y lo que entra en la ley, que es pequeñas hidros, solar, eólica, geotérmica, biomasa, ¿no? Entonces, ese es el 19, ahora, si vamos a todo lo generado no fósil, estamos en el 38. Para tener realmente, pues estamos hablando de descarbonizar, no estamos hablando solo de renovables. Y para descarbonizar importa todo ese paquete, pero es de la generación. Ahora, ¿cómo impacta la visión, llamémosla libertaria, actual sobre tanto Camesa como Transener, como todas las empresas que son propiedad del Estado, etcétera? La verdad que es un poco difícil de prever o entender
cómo van a llevar a cabo. Al principio, cuando arrancó el gobierno, dijeron, no, Camesa va a desaparecer, qué sé yo, y al final Camesa sigue funcionando perfectamente. Digamos, le sacaron algunas competencias que no eran las propias, eran algunas competencias que tenía como de más, pero las competencias propias de manejar el mercado eléctrico las sigue teniendo, el Estado sigue siendo dueño. Entonces, a veces es un poco difícil separar lo que es el discurso como más retórico, digamos, más de campaña, de lo realista. Lo realista es que uno puede construir líneas de alta tensión siendo libertario, siendo estatista, siendo demócrata progresista y siendo lo que se le dé la gana, se puede construir igual. Digamos, ¿va a ser un poco diferente el contrato? Sí, va a ser un poco diferente. ¿Viste? Los accionistas van a ser diferentes, sí, van a ser diferentes, pero se puede construir de todas las maneras. O sea, entonces, yo creo que es más un problema de voluntad política, sí, y de ordenar ciertos parámetros también. Por eso me parece que es importante que eh, o se renueve la ley de renovables o se adopte otra similar que cumpla con estas necesidades. Hubo ya algunas licitaciones de almacenamiento en Cava, digamos, hay algunas cuestiones específicas que están empezando a salir, pero esto tiene que ser un plan bien hecho, ¿no? Para que funcione y no esfuerzos, digamos, desconectados. Lo que sí a mí me parece más preocupante es el embelezamiento con el gas, porque la realidad es que hoy las renovables son competitivas a largo plazo, son mucho más convenientes como estrategia para el país. El gas de última se puede exportar, pero para lo que es el consumo local tiene todo el sentido desarrollar las renovables. Y hay una cierta, ahí sí, cuestión medio ideológica de ir por los hidrocarburos, ¿no? Que eso yo lo veo como más problemático porque va en contra de lo que hoy económicamente es más conveniente para el país, y en términos ambientales, y en términos de largo plazo, y en términos de transición, digamos. Pero bueno, por lo menos la situación de base es positiva porque el imperativo económico es difícil, hay que justificar porque uno está haciendo algo que es más caro, contamina y encima nos trae problemas. Gracias, Sole, por este espacio de preguntas y por responder de manera, bueno, tan completa y también tan personal, y está súper. Así que bueno, muchas gracias por la clase también. Nos ayuda a ver esta dimensión regulatoria y estructural detrás de la transición y todo lo que implica. Así que bueno, veo que hay muchos estudiantes muy felices con el resultado de la clase y con todo lo que nos Muchas compartió. gracias. Muchas Así que gracias a todos. Y bueno, les cuento que la maestría ya está abriendo las inscripciones para el año que viene. Tengo que pasar ese pequeño... Pueden escribir a cambioclimático@flaxo.org.ar si a alguno le interesa. La semana que viene estamos abriendo las inscripciones. muchas gracias, Sole. Muy buen dato para todos los que están acá interesados en todo este tema. Genial. Bueno, un placer. Muchísimas gracias de estar con ustedes. Me encantó estar con ustedes y bueno, nos seguiremos viendo. Bueno, Adiós. ahora vamos a continuar con nuestra segunda clase de este día, dedicada a la eficiencia energética, que es un tema obviamente central en toda estrategia de sostenibilidad, porque, bueno, como solemos decir, la energía más limpia no es la que no se consume, así que vamos para darle el pase a nuestro segundo docente del día de hoy. Nos acompaña Roque Stagnita, no sé si estarás por ahí, Roque. Voy a ver si logro ver. Sí, ahí está. Eh, Roque es ingeniero electrónico, máster en energías renovables, en generación distribuida y eficiencia energética del Politécnico de Milán y doctor en ingeniería por la UNR. En el ámbito académico, es profesor adjunto del Departamento de Matemática de la Universidad Nacional de Rosario, profesor en la Maestría de Desarrollo Energético Sustentable del ITBA y profesor invitado de la Universidad Nacional de Rafaela y Universidad Nacional del Litoral. Se ha desempeñado también como consultor en distintos proyectos nacionales e internacionales relacionados con la eficiencia energética y por eso está acá con nosotros el día de hoy para hablar de este tema.
y actualmente asesora también a la Secretaría de Energía en la provincia de Santa Fe en la implementación del programa de etiquetado de viviendas y en políticas públicas de eficiencia energética. Así que bueno, le damos la bienvenida. Voy a darle pase para que pueda saludarnos y unirse a nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Ámbar. Buenas tardes a todos. Es un gusto participar. Presento yo, ¿no? Sí, ahí está. Sí, Eh, todo tuyo. Voy a cargar la presentación. Eh, espera un segundo. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, súper. ¿Se ve en Pantalla. modo presentación? No, está en el modo de Ah, edición todavía. ahí, ahí estamos. ¿Sí? Ahí sí, súper. Bien. Bueno, ahora sí saludo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, lo que voy a hacer será contarles en una perspectiva bastante general. Después tenemos un espacio para preguntas. Ahí con mucha predisposición voy a recepcionar las preguntas que ustedes tengan. Pero más que hacer un elenco de iniciativas y de programas y de qué es la eficiencia energética, etcétera, se me ocurrió mostrarles una nueva forma de pensar, ¿sí?, el sistema energético, que es la forma que va a permitir que florezca esta fuente, digamos, que es la energía que no se usa, que es la eficiencia energética. Entonces vamos a detenernos en 4 aspectos. En primer lugar vamos a hablar de lo que es el servicio energético, ¿sí? Después vamos a hacer un pequeño repaso, porque entiendo que ustedes ya lo han tenido, de cómo funciona un sistema energético. Luego les voy a hablar del nuevo paradigma. Y finalmente sí, vamos a poder definir la eficiencia energética. A mí me gusta muchas veces mostrar la eficiencia energética como algo integrado al sistema energético que ya existe. Entonces, para entender bien qué, por qué y para qué, es importante tener la visión general. Entonces, vamos a empezar por lo que es un servicio energético. Nadie, ninguno de nosotros consume energía per se, ¿sí? A nadie le interesa consumir energía. Nadie siente alegría, orgullo, placer, felicidad por consumir energía. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a necesitar la energía. ¿Para qué? Digamos, en interrelación con otros sistemas o con otros aspectos o con un contexto, nos brinden un servicio energético. Entonces, ¿cuáles van a ser los servicios energéticos que son el fin último, digamos, del uso de la energía? Confort térmico en nuestras habitaciones, por ejemplo, confort en el uso del agua caliente, confort lumínico para el trabajo, esparcimiento, desarrollo de tareas en el hogar, transporte de mercadería, una determinada distancia en un cierto tiempo, transporte de personas, una determinada distancia en un cierto tiempo y con ciertas comodidades. Fíjense, estoy diciendo transporte de personas, una determinada distancia, un determinado tiempo y con ciertas comodidades. ¿Sí? Comodidades distintas me van a definir un servicio energético distinto. ¿Mm? Producción de bienes o servicios, conservación de alimentos, conservando la salubridad y la calidad de los mismos, cocción, servicios de entretenimiento. Es decir, en ningún momento la energía para nosotros va a ser un fin último, sino que la energía va a ser necesaria para poder tener este servicio, ¿sí?, para poder tener estas prestaciones que fueron conquistas o han sido conquistas a lo largo de la historia, ¿sí? Muchos de los servicios que están acá los damos por descontado, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en nuestro país, darnos una ducha con agua caliente. En otros países o en otros contextos, quizás no esté descontado eso. Entonces, tema fundamental, nadie quiere energía. Todos queremos servicios energéticos. Las prestaciones que
sí o sí las vamos a obtener mediante necesariamente el uso de ciertas cantidades de energía. Ahora bien, les puse algunas definiciones de lo que va a ser el servicio energético. A mí la que más me gusta es la de Modi, beneficios que los servicios energéticos producen el bienestar humano, ¿sí? Servicios generados a partir del consumo de energía con otras aplicaciones. Entonces, nosotros partimos de lo que se llaman las fuentes primarias, que ahora les vamos a repasar, de energía, que como vieron recién, son altamente fósiles en el caso de la matriz argentina. Atravesamos una sucesión de transformaciones en centrales, etcétera, para llegar a nuestra vivienda, pero a nuestra vivienda no llega el servicio energético. A nuestra vivienda llega la energía, una energía secundaria. Va a llegar gas, energía eléctrica, gas de garrafas, gas por redes, lo mismo en industria, lo mismo al tanque de combustible de nuestro auto. Después hay todo un contexto donde esa energía secundaria se va a transformar en una energía útil y finalmente en un servicio energético. Vamos a repasar entonces cuáles son todos los estamentos, cuáles son las etapas de esa cadena energética. Ustedes ya saben que tenemos lo que se llaman las fuentes primarias de energía, ¿sí? Las fuentes primarias de energía son las energías en la forma en que se capturan de la naturaleza. Se aprovechan, se extraen o se capturan los flujos de manera natural. Ejemplo, energía solar, petróleo, carbón, geotérmica, biomasa, eólica. Luego esa energía es transformada en sucesivas instancias para, digamos, pasar a convertirse en energías secundarias o, como en alguna literatura dice, vectores energéticos, ¿sí? Y en realidad son transformaciones que se hacen sobre las energías primarias para facilitar su transporte, su distribución, su comercialización, su almacenamiento, ¿sí? Un típico ejemplo de un vector energético puede ser la leña cortada y fraccionada, ¿eh? Eso solamente se hace, es una transformación física para mejorar el almacenamiento, por decir algo. Ahora también tenemos las naftas, tenemos la electricidad. La electricidad es la energía secundaria por excelencia, que más ha crecido en el siglo XX y que más se asoció y está asociada al avance en el desarrollo de las poblaciones. Pero la energía eléctrica no es primaria, sino que es secundaria. Y la puedo generar a partir de distintas energías primarias. Cada vector energético, cada energía secundaria tendrá su ventaja. Algunas serán muy fáciles de transportar, como puede ser la energía eléctrica, pero serán muy difíciles de almacenar, como la energía eléctrica. Otras se almacenarán fácilmente y no se podrán comercializar tan fácilmente. En fin, cada una tendrá sus pros y sus contras. Luego tendremos la energía útil. ¿Qué es la energía útil? Bueno, en nuestras casas, en nuestras industrias, en nuestros autos, la energía que compramos la convertimos en una forma útil. Energía calórica, lumínica, movimiento. Pero tampoco esto es lo que realmente queremos, ¿eh? En realidad, nosotros en nuestras casas no queremos que salga mucho calor de la estufa, sino que lo que en realidad queremos es tener un ambiente que nos garantice el confort térmico. Obviamente, en muchos días, en muchas instancias, va a ser necesaria una estufa que agregue calor al ambiente. Pero si nosotros dejamos de pensar en carbón, en petróleo, en renovables, en energía eléctrica, en gas y en el calor que sale de la estufa y empezamos a pensar en el servicio energético, va a suceder que tenemos un potencial muy, muy grande de mejorar todo el sistema. Bien, toda esta es la cadena, los distintos centros de transformación, hasta llegar a la energía útil. Todo esto que sucedió antes de llegar a lo que llega a nuestra casa está contabilizado en lo que se llama el balance energético nacional, donde tenemos las entradas de energía primaria, todas las transformaciones y los consumos de energías secundarias para cada sector. Y ya entendido cómo funciona el sistema energético, bueno, vamos a revisar
¿Cómo fue pensado? Y recién mi colega decía algo muy interesante también que yo voy a tomar. En algún momento ella dijo, las líneas de transmisión en Argentina están pensadas para que la energía salga desde donde tenemos la cuenca Chocón, las grandes hidro, para llevar a los grandes centros de consumo. Bien, eso es así. Lo mismo con los gasoductos, las grandes cuencas a los grandes centros de consumo. Generalmente la producción está toda en la cordillera, ¿sí? En su mayoría. Entonces, nosotros acá tenemos un enfoque tradicional del sistema energético que nos habla de la producción primaria de energía, petróleo, gas, renovables, lo que quieran, todas las transformaciones hasta llegar a los grandes centros de consumo. Es decir, el enfoque tradicional lo que hacía era mirar la energía solamente en una dirección. ¿Sí? Hay una nueva forma de pensar la energía que es también mirarla desde atrás hacia adelante. Es decir, no mirar desde la oferta, sino mirar desde la demanda, desde quienes vamos a utilizar la energía. Bueno, ¿y cuáles son estas barreras o estos desafíos? En primer lugar, yo les mostré recién un balance energético. El balance energético contabiliza todos los flujos energéticos en el país, los que están en el mercado formal, durante un año y en todo el territorio argentino. Entonces van a entrar las energías primarias, va a entrar el gas, va a entrar el petróleo, etcétera, y van a salir las energías secundarias, que son las que se venden. Entonces, primer problema, solamente en los países, en la mayoría de los países, tenemos contabilizada cuánta energía eléctrica se vendió, cuánto gas se vendió, cuánto gas de garrafa se vendió. ¿Sí? Esa energía, hasta ahí llega nuestra información. Entonces, yo les hago una pregunta. Si ustedes tienen un problema alimentario de cualquier índole, van a un nutricionista y el nutricionista lo primero que le va a preguntar es, bueno, dígame usted cómo se alimenta, qué come, en qué horarios, en qué cantidades, etc. Y ustedes le van a decir, mire, acá le traigo la factura del supermercado. Yo en supermercado gasto tanto por mes. ¿A ustedes les parece que el nutricionista puede hacer un plan alimentario? No. Porque solamente ustedes le dicen, mire, yo gasto este dinero por mes. O si quieren, mire, consumo tantos kilos de carne, tantos kilos de verdura, tantos kilos de fruta por mes. ¿Sí? Bien. Primer barrera. Luego tenemos otra, o digamos, una vez que, listo, ya sabemos cuántos kilos de alimentos de qué tipo comemos. Compramos. Después tenemos que ver cómo lo transformamos. ¿Sí? Entonces, tampoco sabemos cómo se usa esa energía. Y además de cómo se usa esa energía, ¿qué va a pasar? No, digamos, doy un ejemplo. El gas que compramos se va a convertir en energía térmica, que sale de una estufa. Sí, entonces podemos llegar a estimar a nivel del Estado el rendimiento medio de los equipos que están instalados en las industrias, el rendimiento medio de los motores de los autos, el rendimiento medio de las estufas, de los termotanques, etc. Ahora, puedo tener una estufa y un techo de chapa. O puedo tener una estufa muy eficiente y una ventana abierta. ¿Sí? Entonces, lo que termina siendo el servicio energético no es solamente el calor que sale de la estufa. Es el calor que sale de la estufa más todo un sistema pasivo que en comunión con el calor que sale de la estufa me va a brindar el servicio energético. Lo mismo pasa con la luz, lo mismo pasa con la movilidad, lo mismo pasa con muchas cuestiones. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros
estamos agregando a la cadena energética como dos instancias más. Una primera instancia, una nueva etapa de transformación, que es la que me dice, bueno, ¿qué pasa entre el gas que compraste o la energía eléctrica que compraste y el calor que salió de tu estufa o la cantidad de lúmenes que salieron de un artefacto de iluminación o la cantidad de energía cinética que vos pudiste obtener? Pero además, después hay otra cuestión que es mucho más subjetiva, que es, bueno, con esa cantidad de energía lumínica, ¿obtuviste el confort visual que necesitabas? Porque puedo tener una buena cantidad de energía lumínica, pero si la altura de la lámpara no está bien instalada, si las paredes no están limpias, etcétera, etcétera, no necesariamente voy a tener un nivel de iluminación digno o adecuado en el plano de trabajo para la tarea que quiero realizar. Entonces, nuestro sistema energético lo hemos expandido. ¿Sí? Les hago una pequeña... Me gustaría si alguien quiere responder. ¿Quién era el niño sano en la década del 60? A ver si alguien escribe acá. Ahí no. El gordito. Exactamente. Entonces, ibas a comer de tu tía, de tu abuela, y no repetías, este niño, algo le pasa. Era buena salud repetir. Bien. Lo mismo pasaba con el sistema energético. El sistema energético, como fue concebido en la posguerra, era un sistema energético donde los consumidores no se tenían para nada en cuenta. Lo bueno del sistema energético, el sistema energético era saludable cuando se consumía mucha energía. Y de hecho se asociaba. El consumo de energía creció, por lo tanto el país crece y se desarrolla. ¿Qué pasó con la alimentación? Hoy, ¿quién es el niño que se alimenta de manera sana? El niño que come variado, equilibrado, en determinadas dosis. Cambió absolutamente el paradigma. Lo mismo pasa con la energía. ¿Sí? No vamos a hablar más de un sistema energético saludable, aquel donde se consume mucho, sino que justamente vamos a tener que mirar cómo, por qué y para qué se consume. ¿Sí? A partir de esto podemos definir la eficiencia energética. ¿Sí? ¿Qué va a ser la eficiencia energética? La eficiencia energética va a ser aumentar la utilidad, ¿sí? Aumentar la prestación, aumentar los beneficios del uso de la energía, disminuyendo la cantidad de energía primaria que vamos a usar. Que no necesariamente va a ser ahorro. ¿Por qué? Porque ahorrar energía es consumir menos. Pero podemos incluso hacer eficiencia energética consumiendo más. ¿En qué sentido? Bueno, si por ejemplo mejoramos nuestro confort, mejoramos la productividad, la producción, mejoramos la performance de un sistema, aún consumiendo más, si por ejemplo producimos más o tenemos un nivel de confort que antes no teníamos y que nos costaba lograr, bueno, en ese caso entonces habremos también hecho eficiencia energética. Otra cosa también es la suficiencia energética, que este es un concepto un poco más subjetivo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estos famosos servicios energéticos, ¿sí? Cuando hablamos de estos famosos servicios energéticos, por ahí vale la pena preguntarnos, bueno, ¿y cómo vamos a definir qué es un servicio energético acorde, adecuado? Y este es un desafío muy grande que tienen quienes trabajan en la eficiencia energética, especialmente en la política pública. ¿Cuál es el nivel de temperatura y el tiempo que tiene que durar una ducha? ¿Cuál es el estándar que vamos a definir para un pasajero en transporte público en una gran ciudad? ¿Cuál es el estándar que vamos a definir para un nivel de temperatura
en invierno dentro de las casas. ¿Mm? Entonces, siempre va a haber algo subjetivo en el medio. ¿Mm? Entonces, tengan en cuenta que cuando hablamos de eficiencia energética, siempre va a ser aumentar la utilidad bajando la energía. Ahora bien, en un país como Argentina, ustedes, me gustaría que escribieran un poquito, ¿consideran que tenemos la cantidad de servicios energéticos adecuada o que todavía tenemos un déficit en confort, un déficit en calidad de transporte, etcétera? Probablemente tengamos déficit. Por lo tanto, Argentina necesita aumentar los servicios energéticos de su población. Pero ¿qué pasa? ¿El desafío cuál es? Aumentarlos de la manera más eficiente posible. ¿Sí? Es muy común que muchas veces se pone mucho de ejemplo de Europa, países europeos. Los países europeos reducen el consumo de energía. Y es lógico, ¿por qué? Porque han llegado a niveles de servicios energéticos, de prestaciones energéticas altísimas. Entonces es muy fácil. Ahora, vos todavía tenés todo el planeta, especialmente Asia, y África ahora, una cantidad enorme de población que aún no logra los estándares mínimos. Por lo tanto, sí o sí, esas poblaciones van a aumentar el consumo de energía, pero bueno, lo ideal sería que lo aumenten con criterios de eficiencia y no como los países centrales aumentaron su consumo de energía, que fue en la posguerra, que fue con ese ejemplo que yo les decía, consumidor caja boba. Consumidor, consumí y basta. Solo nos interesa que consumas y ni siquiera sabemos la eficiencia de tu estufa, es más, ni siquiera sabemos si pasa frío o calor. Lo que sabemos es cuánta energía consumís. ¿Mm? Hay múltiples beneficios para la eficiencia energética. Obviamente el ahorro de energía, la seguridad, esto va a ser tanto para quien aplique eficiencia energética en su industria, en su transporte, en su hogar, como para también un Estado que fomenta la eficiencia energética mediante iniciativas. Ahorro de energía, seguridad energética, menos dependencia de proveedores, menos dependencia de fuentes de energía externas que necesito importar o que, en el caso de que tenga menos dependencia, me genere un saldo que puede ser exportable. ¿Sí? Mejora el acceso. ¿Por qué? Porque, como ustedes sabrán, las obras de infraestructura energética son muy caras. Por lo tanto, si hacemos eficiencia, estamos liberando capacidad para que otros puedan acceder también. Estos son, digamos, beneficios, si quieren, energéticos. Después tenemos beneficios económicos a nivel de precios. ¿Sí? Si hacemos eficiencia, el costo de la energía va a bajar porque en un mercado, digamos, perfecto por lo menos, bajaría la demanda. Esto genera un impacto macroeconómico. Mayor productividad vamos a tener, especialmente en el sector industrial, que ese es un gran tema hoy en día. ¿Sí? Recién hablaban de las elecciones, del cambio de parlamento. Bueno, hay un planteo macroeconómico que intenta ser distinto de lo que fue el planteo macroeconómico de Argentina en los últimos años. Por lo tanto, hay que hacer una readaptación para bajar rápidamente los costos para poder competir. Y la energía acá tiene un factor importantísimo. Y más si pensamos que, además de cuestiones macroeconómicas, como puede ser tipo de cambio, apertura de importaciones, etcétera, si además consideramos que hubo años o décadas de energía subsidiada, ¿sí? Y la energía subsidiada, en lo que es el subsidio plano, es una señal que naturalmente desalienta la eficiencia, ¿sí? Y no solo pasó en la industria, me pasó la semana pasada de ir a comer un asado de un amigo. Yo vivo en Rosario, en un lugar, digamos, abierto, en un pueblo cerca de Rosario, y bueno, como tenía calor, prendió el aire. Una noche de octubre. No, estos climas no son para prender un aire una noche de octubre. Pero ¿qué pasa? Probablemente esa casa se construyó en un boom inmobiliario que
que pasó la Argentina, donde había precios de energía absolutamente subsidiados. Entonces, nadie hacía ningún cálculo térmico, nadie siquiera orientaba bien, porque listo, poné un aire acondicionado y ya está. ¿Mm? Pero bueno, ojo, el aire acondicionado tampoco es confort térmico, porque vos tenías el fuego que te daba en un costado y tenías el aire que te pegaba en la nuca. Tampoco es confort térmico. ¿Mm? Bien. Mejora los presupuestos públicos, ¿sí? Genera ingreso disponible en las familias que puede ser reasignado a otros bienes o otros servicios para el consumo. A nivel ambiental, tenemos menos emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos una mejora en la calidad del aire también. Y hay tres externalidades también que tienen que ver con la cuestión de desarrollo social, de salud. Hay una, digamos, ayuda a mitigar la pobreza, porque las familias más vulnerables son aquellas que tienen una menor calidad en sus servicios energéticos, ¿sí? Entonces, hacer eficiencia va a estar asociado a una mejora en la infraestructura energética de esas familias. Y ese es el mejor factor para jerarquizar y agregar valor a la infraestructura energética, que es algo para combatir la pobreza. Lo vemos muchas veces: conexiones ilegales, informalidad. Generalmente esos sistemas son muy ineficientes. Hacer esos sistemas eficientes implica una mejora en las instalaciones que ayuda a mitigar la pobreza. Salud y bienestar, esto es algo también importante, especialmente en lo que hace al sector residencial. El 80% más o menos del consumo de una vivienda tiene que ver con garantizar confort en invierno y en verano. Entonces, si uno hace eficiencia energética, especialmente bien pensada, bien concebida, con una construcción eficiente, con aberturas, techos fundamentalmente y envolvente relativamente bien aisladas, con buenas orientaciones, ¿qué termina pasando? La habitabilidad de la vivienda es mucho mejor, ¿sí? Por lo tanto, hay menos variaciones de temperatura en los distintos puntos de la vivienda. Se logra una temperatura de confort con menos recurso energético. Se puede pagar. Eso termina siendo un ambiente más confortable que mejora muchísimo las cuestiones de salud, especialmente respiratorias, ¿sí? Y bueno, también la eficiencia energética es algo atomizado. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. Nunca vamos a pensar la eficiencia desde la fuente de energía hacia adelante. Si pensamos desde la oferta hacia la demanda, claramente, ¿cuántas son las empresas que se encargan de la oferta de energía? Son muy pocas y mueven muchos volúmenes de energía. Mientras que, ¿quiénes consumimos energía? Todos. En mayor o menor medida, las intervenciones de eficiencia energética van a ser intervenciones pequeñas, atomizadas y absolutamente heterogéneas. Eso tiene un factor de multiplicación del trabajo agregado muy superior a lo que tiene, por ejemplo, una planta solar, ¿sí? Que es algo mucho más industrializado, mucho más de gran escala. Cuando hablamos de eficiencia energética, nos toca a todos, a quienes somos consultores, a quienes construyen, arquitectos, técnicos, albañiles, plomeros, fabricantes de aberturas, etcétera, etcétera. Algo interesante que quisiera mostrarles antes de pasar a las preguntas es cuáles son las perspectivas a nivel mundial de mejora en la eficiencia energética. El indicador madre de la eficiencia energética es la intensidad energética. ¿Qué me dice? Me dice, por ejemplo, cuánta energía necesito por cada dólar de PBI, de Producto Bruto, o cuánta energía necesito por vehículo kilómetro, o cuánta energía necesito por cada dólar industrial, de PBI industrial, o cuánta energía necesito por metro cuadrado de un edificio, una vivienda, una oficina, etc. Bien. Hay distintos escenarios. Este es el base,
Después tenemos un escenario amarillo que es bastante más ambicioso y finalmente o sea, el cerca a cero emisiones. Y en todos los escenarios tenemos una gran mejora en la intensidad energética. De acá, esto es 2020-2030. Y estamos yendo bastante por este camino. ¿Sí? También es importante ver o pensar qué pasaría con las inversiones. ¿Sí? A nivel de transición energética, nosotros podemos pensar qué se va a invertir en cada tecnología. Estamos acá 2016-2020 y pensar 2026-2030. Fíjense que en estos dos escenarios se va a invertir prácticamente lo mismo en lo que es energía eléctrica limpia y lo que es eficiencia energética. ¿Eh? La eficiencia energética va ganando terreno, compite contra digamos, no es que compite, es, sí, compite, digamos, con lo que es descarbonizar desde la oferta. Pero descarbonizar desde la oferta son inversiones muy grandes, muy concentradas, mientras que descarbonizar desde la demanda son intervenciones básicamente pequeñas y muy atomizadas y muy heterogéneas. Y esta me parece la más interesante de todas. En esta gráfica lo que vemos es cómo se reguló el uso final de energía. ¿Sí? Les pregunto, ¿ustedes piensan que el uso de energía que están haciendo ahora está regulado? ¿Qué parte de la energía que ustedes usan está regulada en el uso? A ver, les doy un ejemplo. ¿Ustedes pueden prender la estufa el día que quieran, a la hora que quieran? Probablemente sí. Bueno, en muchos países del mundo eso no se puede hacer. Hay normativas municipales que nos dicen qué día se puede encender la caldera del edificio completo y qué día se puede apagar. No sé si se cumple, pero bueno, está escrito por normativa municipal. Ustedes pueden comprar cualquier electrodoméstico que consuma energía o para ciertos electrodomésticos hay estándares mínimos y ya no tanto. ¿Por qué? Porque cualquiera que vaya a comprar una heladera en la Argentina va a encontrar que salen etiquetadas y que hay estándares mínimos de comercialización. Debajo de un nivel de eficiencia energética, esa heladera no se puede comercializar. Entonces, sea directamente o indirectamente, nuestro consumo empieza a estar regulado. Tanto por nuestro consumo en sí, cómo usamos las cosas, pero fundamentalmente por los estándares mínimos que tienen que cumplir los artefactos que vamos a utilizar para el consumo. O les digo más, si ustedes, por ejemplo, vivieran en algunas ciudades de la Argentina, no les van a dejar construir la pared con el material que ustedes quieran. Ustedes van a poder construir el material que quieran, con el material que quieran la pared, pero van a tener que garantizar un valor de transmitancia que no podrá ser superior, no sé, a 0,73 vatios metro cuadrado Kelvin. O si están si viven en Esperanza, provincia de Santa Fe, a partir del año que viene y quieren construir una nueva edificación, van a tener que presentar una etiqueta energética de la nueva edificación, como las heladeras, y le van a dar el permiso si cumplen por lo menos con una clase D. Menos de eso no les van a dar el permiso. Entonces, indirectamente, quien vaya a alquilar esa vivienda o vaya a comprar esa vivienda, va a terminar con un consumo que termina estando regulado. Bueno, el mundo fue avanzando muchísimo en estas regulaciones, ¿sí? Entonces, al 2040, prácticamente el 40% del consumo de todo el planeta va a estar regulado. Regulado en pos de que sea un consumo eficiente, ¿sí? Ejemplos de regulación, los que les acabé de decir.
Otro ejemplo de regulación, motores eléctricos. Hay los motores eléctricos IE0, 1, 2, 3, 4, bueno, hay distintos países que ponen estándares mínimos y hay motores que no se pueden comercializar en ciertos países. Un ejemplo muy típico, en la Argentina, la lamparita incandescente. Hace ya 10 años o más, se prohibió su comercialización. Y bueno, fueron quedando, ya todas se quemaron. Quedará alguna por ahí guardada. Eso indirectamente es una forma de regular el consumo. No lo puse acá en la diapositiva, pero ¿qué políticas tiene el Estado para hacer eficiencia energética? Y tiene de cuatro tipos. De cuatro tipos. Una primera política es lo que se llama la política mandatoria, que te obliga a hacer las cosas de una manera. Ejemplo, a partir de tal día no se pueden comercializar lamparitas incandescentes. Punto. Municipalidad de Rosario, provincia de Santa Fe. A partir de tal año, toda nueva construcción de más de 300 metros cuadrados tendrá que tener paredes con transmitancia menor a 0,73 vatios metro cuadrado Kelvin. Punto. Eso es algo mandatorio. Después hay otras políticas que son de información. Todos los etiquetados. ¿Sí? ¿Qué es un etiquetado? No es más que transparentar información para el consumidor. ¿Por qué? Porque un consumidor, cuando va a comprar una heladera, no tiene por qué saber. Uno puede ver cuál es más linda, cuál tiene mayor volumen, cuál puede ser más cómoda, más elegante. Ahora, no tiene por qué saber cuál va a consumir menos energía para conservar en frío la misma cantidad de alimentos. El etiquetado empodera al usuario. Le da una nueva herramienta para que tome la decisión y esta herramienta está relacionada con la eficiencia que tiene el equipo. Tanto electrodomésticos, gasodomésticos, vehículos. En Argentina ahora se están etiquetando vehículos desde hace un par de años. Viviendas, hay un programa en Argentina que es el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas. Hay provincias como Santa Fe, Río Negro, Mendoza, Tucumán, que tienen ley, Entre Ríos. Ya hay etiquetas hechas, tanto en Río Negro como en Santa Fe. Entonces, esas son de dar información. Solamente el Estado, ¿qué hace? Garantiza que el mercado se lubrique con información referida a la eficiencia energética. Además de lo mandatorio y de la información que puede dar, también el Estado a veces sugiere o incentiva. Cuando incentiva lo hace con algún premio, con alguna zanahoria. Esa zanahoria puede ser una exención fiscal, puede ser un crédito, puede ser, en el caso de una municipalidad, el ejemplo que les daba, puede ser, vos vas a construir algo eficiente, bueno, te permito más factor de ocupación total. O sea, en vez de hacer 10 pisos, te permito hacer un piso más, por ejemplo. La Municipalidad de Santa Fe tiene una normativa desde hace unos meses que va en ese sentido, de la ciudad de Santa Fe. Créditos, incentivos fiscales. Han sido muy famosos los incentivos fiscales en Europa, por ejemplo en Italia, para que todo un condominio se ponga de acuerdo y aísle la envolvente completa. Te devolvían, te hacían una detracción fiscal del 110%. ¿Sí? Un programa muy, muy, muy interesante. ¿Qué pasó? Automáticamente el costo de la construcción aumentó un montón. Bueno, son lo que se llaman las externalidades de cualquier incentivo que uno da a un sector. Lo importante es que lentamente nos vamos a ir sumando a un mundo que regula cada vez más, de manera directa o indirecta, el consumo de energía. ¿Y un poco por qué? Bueno, volvemos a la década del 60, ¿sí? ¿Cómo se hacía salud pública en la década del 60? Me dijeron que el niño sano era el gordito, ¿sí? Y en la década del 50, 60, ¿cómo se hacía salud pública? ¿Se acuerdan? Bueno, los grandes avances en la salud pública del siglo XX fueron el agua potable y la vacunación. Era algo así, pero fundamentalmente el Estado ¿en qué gastaba dinero? En hospitales, camas. Bien.
Hoy en día, en cualquier ciudad del país, uno sale a caminar el domingo a la mañana, cada vez hay más parques cerrados para que la gente camine, y hay gente que te mide la presión, te ofrecen una manzana, te pesan. Entonces, la medicina pasó a ser preventiva. En algún momento el Estado pensó, y es mucho más conveniente en términos económicos, hacer una campaña de detección temprana de la hipertensión que invertir en más unidades de coronario. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la energía. El sistema de salud se empezó a ver al revés, desde lo preventivo, más que de dar solución a la persona que ya tenía la patología. Bueno, con el sistema energético empezó hace algunas décadas en el mundo y cada vez más en nuestros países latinoamericanos a empezar a mirarse al revés. Entonces, la eficiencia energética es como hacer una especie de medicina preventiva, si quieren. ¿Y por qué el Estado incentiva, invierte, hace normativa mandatoria sobre el uso final de la energía? Porque $1 invertido en mejorar el consumo me rinde muchísimo más que $1 invertido para aumentar la oferta. ¿Sí? Ese es un poco el sustento técnico, el sustento económico en que se basan las políticas de eficiencia energética. Si bien eso parece muy lindo y muy seductor, hay veces que $1 invertido en eficiencia energética, es cierto que me rinde mucho más que $1 invertido en aumentar la generación. Les doy un ejemplo. Si el Estado regala toldos, o si el Estado da un crédito para comprar toldos, probablemente te puedes ahorrar varias centrales eléctricas los días de verano. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Muchas veces la implementación de la política en la eficiencia energética es muy difícil. ¿Y por qué es muy difícil? Porque la implementación de la política pública en la oferta, vos tenés que hablar con un par de empresas que toda su vida se dedicaron a la energía y que saben de energía y que tienen como core business la energía. Mientras que cuando haces eficiencia energética, tenés que hablar con infinidad de gente que no tiene por qué saber de energía, que vive en el campo, vive en la ciudad, vive en climas fríos, vive en climas cálidos, que vive en departamento, que vive en casa, que fabrica zapatos, que fabrica acero. Es tan atomizado y tan grande que muchas veces las políticas son difíciles de implementar. Y peor aún, cuando, ¿a quién le corresponde regular sobre eso? Ejemplo, una municipalidad es quien te dice cómo construir, pero en realidad quien te lleva la energía es una empresa, y es que es una empresa que en muchas provincias argentinas, por ejemplo, es una misma empresa provincial. Pero además quien tiene que importar o quien tiene que garantizar la estructura de transporte y que haya energía primaria es la nación. Entonces tenemos un fenómeno que es un poco asociado a lo que se llama la gobernanza, que recién les explicaba mi colega, que en realidad es un poquito una traba. ¿Por qué? Porque tenés competencias concurrentes entre los distintos estados. Entonces, como ella decía, que vas al Mater, pero resulta que pasás por una provincia y la provincia te cobra peaje y hay un tema de gobernanza y bueno, acá es peor, porque acá vas a tener conflicto muchas veces entre nación, provincia y municipio. ¿Eh? Los tres niveles del Estado participan en las decisiones que se van a tomar en términos de aquellas políticas que van a ser, digamos, un consumo eficiente. Bien, hasta aquí la exposición, así que adelante, Ámbar, entiendo que podemos hacer preguntas. Muchas gracias por la presentación, Roque. Sí, ahora vamos a ir a la sección de preguntas. Hay varias ahí en el chat, no sé si quieres leer tú Dale, o vamos seleccionando. el gordito, bueno, me queda mucho del gordito. Ay, uy, hay un montonazo. Por ahí si vos a ver. Acá, mira, la última está interesante. Dice,
Entiendo la lógica de que el subsidio no alienta la eficiencia, ya que se alienta el consumo, pero en un país con 40% de pobreza me parece importante no dejar a gran parte afuera. Por eso pregunto, ¿cómo reduce la pobreza la eficiencia energética? ¿No será al revés? A ver, no entendí, perdón. Si lo encuentro. ¿Puedes repetir, por favor? Es la última pregunta de Pablo Romero. Ah, ok. No es de eficiencia. Ah, entiendo, sí. Bueno, lo que pasa es que en vez de Mira, te doy el ejemplo de la vivienda social. En vez de subsidiar la energía, ojo que lo que está mal es el subsidio plano, para todos igual. Porque vos en Argentina has subsidiado las piletas en los countries, ¿sí? Y no has subsidiado la garrafa. Pero digo, en vez de subsidiar la energía, bueno, hace una política de incentivo a la construcción eficiente. ¿Eh? Entonces, ¿ahí qué vas a hacer? Vas a estar agregando valor, vas a dar un mejor capital a esa familia. Te doy un ejemplo, la provincia de Santa Fe tiene una ley y de hecho la tiene que cumplir a partir del del 2027. Toda vivienda social tiene que tener etiqueta clase C. ¿Es más cara? Es un poquito más cara. Pero bueno, vos le estás dando a una familia una vivienda social donde van a tener un buen nivel de confort y no necesariamente van a gastar mucha energía. ¿Sí? Es mejor eso que la vivienda social sea una caja de zapatos, por decir algo, y después tener que subsidiar la energía para que la persona pueda tener el estándar de vida. Es decir, acá se trata de, en vez de incentivar el consumo, incentivar la inversión para que el consumo sea pequeño. ¿Sí? No sé si Pablo estuvo ahí más o menos Sí, satisfecha. ahí, gracias. Por También favor. preguntan sobre qué porcentaje de pérdidas por ineficiencia energética tiene un hogar en condición de pobreza, clase media y clase alta. ¿Cuál es la diferencia ahí porcentual, más o menos? Bien. Generalmente no se habla de pérdida porcentual. Lo que vos tenés que hablar es de con cuánta energía vas a garantizar un nivel de confort. ¿Qué termina pasando? Los hogares que tienen acceso tienen hogares muy ineficientes, pero como pueden pagar, se llenan de equipos y estufas y aires acondicionados. ¿Sí? Los hogares humildes no es que van a ser ineficientes, directamente no van a llegar a tener el nivel de confort que necesitarían para tener una buena calidad de vida, con los problemas que eso después conlleva. Ahora, suponiendo, bajo la hipótesis de que vos garantices el nivel de confort, hoy la relación tranquilamente en una vivienda, digamos, bien pensada, bien aislada, bien construida, tranquilamente la relación puede ser 1 a 4. Es decir, una casa que se construyó así nomás, sin ningún criterio, versus una casa que, por ejemplo, tiene una etiqueta C o B, que es una casa con buenos criterios, con buenos materiales, la relación tranquilamente puede ser 1 a 4. ¿Mm? Vas a necesitar un cuarto respecto de la otra para tener una buena, un buen nivel de confort. ¿Sí? Súper, se entiende Sí. perfecto. Bueno, también preguntan, tengo entendido, dicho por las secretarías de energía, que los beneficios de certificación energética no son devueltos por el ahorro energético de la vivienda, en reducción de impuestos. ¿Cómo lidiar económicamente con esa incongruencia? Plantean. Bien, lo mismo que pasaba en lo que hablaban antes, en la clase anterior. Los precios van variando. En un escenario de quita de subsidios, cada vez va a repagarse más, si quieren. Por otro lado, piensen que una vivienda dura 50 años, ¿sí? Entonces ahí también entra la cuestión macroeconómica, tasa de interés, etcétera. Pero fundamentalmente, o sea, digamos, menor tasa de interés o menor riesgo país, uno aspira a un repago en más años, ¿eh? Pero fundamentalmente, una vivienda eficiente lo que tiene es buenas condiciones de habitabilidad. Es mucho más confortable naturalmente. Y eso, los arquitectos, quienes construyen, lo saben y lo conocen.
Porque muchas veces no va a pasar tanto que alguien quiera hacer una casa eficiente por el ahorro económico, porque si las energías no repaga, bueno, no repaga. Ahora, pensando que la casa la construyo para 50 años, pensando que la coyuntura tarifaria puede variar de un día para el otro, y fundamentalmente pensando que una casa eficiente, bien aislada, es una casa habitable. Y les doy un ejemplo. Si uno tiene una casa con una envolvente muy mala, hablemos por ejemplo en un lugar frío o en un clima templado, los meses de invierno, ¿qué pasa? Por más que uno tenga una buena estufa, el perímetro de la casa, la pared está muy fría, tocada de adentro. Entonces termina pasando que hay ambientes que no se usan, o que estamos todos alrededor de la estufa, ¿sí? Una casa bien aislada me estabiliza muchísimo más, me hace un perfil de temperaturas mucho más homogéneo en toda la casa, por ejemplo. Súper. Gracias. Bueno, igual todavía nos queda un poco de tiempo para una pregunta más, si alguien quiere levantar la mano o, o seguimos con las preguntas del chat. Ahí, Y Diego, Diego, sí, adelante. manos. Le voy a enviar la... sí, ahí está. Ahí Diego Espinos. Estás muteado, pero no sé si escucha. Ahora sí. Sí, No, la pregunta es, a ver, todos estamos de acuerdo y entendemos en la teoría cuál es la mejora a la cual se persigue. Ahora, en la práctica, con esta realidad argentina, es decir, la sociedad está en condición de adherir a esa nueva normativa de eficiencia energética. Es decir, ¿cuánto implica tener una certificación del tipo por lo menos D? ¿O vamos a terminar, es decir, relegando a aquellos que no pueden acceder a determinados estándares en la edificación de la vivienda, a que queden relegados a viviendas precarias, que están fuera del sistema, que no están habilitadas, que están en villas o en situaciones en las cuales el control va a ser imposible? bien. A ver, hay un tema y es que no pongamos el carro delante del caballo, en el sentido de que la eficiencia energética es algo accesorio a la cuestión habitacional de la Argentina. Entonces, hay un déficit, hay un problema habitacional que antecede a la cuestión de la eficiencia energética. Entonces, ahora, desde ese supuesto, si yo te puedo decir que, y te doy el ejemplo, hay una provincia que la vivienda social la construye clase D desde el año que viene y clase C desde el 2027. Y no es mucho más cara. Es simplemente repensar, receder algunas aberturas para que no haya tanto sol directo y poner un poco más de aislación en la cubierta. No es mucho, ¿sí? Y parear las casas para limitar el intercambio, la exposición. Entonces, si una provincia lo puede hacer con la vivienda social, bueno, entendemos que hay una gran parte de la clase media o de ahí para arriba que lo va a poder hacer, no a un costo muy. No hay que pensar que una casa eficiente es una casa mucho más cara. Un buen técnico, un buen profesional, un buen arquitecto te hace una casa eficiente con muy poquito más, o solamente repensando desde el momento del proyecto. Obviamente, está la persona que no sabe y es poner plata. La solución fácil es poner plata y poner plata, pero no por poner plata vas a encontrar una mejor solución. Yo tomo mucho esto de la vivienda social, porque te pone una referencia, te pone una vara, ¿eh? Y no sale mucho más cara. De hecho, si me permiten, les cuento, ellos han trabajado con un prototipo de 56 metros cuadrados, lo cambiaron a uno de 64 metros cuadrados, o 65 metros cuadrados, o creo de 57 a 65, y el costo por metro cuadrado bajó. Está bien, bajó porque al haber más superficie se diluyen, qué sé yo, lo que es caro, baño y cocina, pero el costo por metro cuadrado bajó. Y pudieron llegar a una C, solamente repensando algunas cosas, no mucho. Súper. Muy, muy interesante ese punto que comentas, como de repensar en el fondo las cosas y cómo, cómo se van en el fondo redistribuyendo muchas veces o cambiando orientaciones que cambia totalmente cómo utilizamos la energía. Mateo también tiene una pregunta, levantó la mano y creo que con eso estamos con las preguntas. Le voy a activar el audio. Ahí, Mateo, no sé si...
que puedes hablar. Perfecto, gracias. Eh, bueno, sí, un poco también en esta dirección que teníamos que preguntó antes el compañero Diego. Eh, Queda muy relegada la cuestión de bajar los consumos a la inversión. Hay sectores que no tienen necesariamente acceso o es más difícil el acceso y sigue siendo una alternativa sencilla entrar en el mercado ilegal, o colgarse de la luz o ese tipo de cosas. Eh, hay, Hay hogares que están colgados de la luz y eso les permite tener 5 aires acondicionados en barrios, incluso barrios privados acá de Rosario. No sé si ahora, pero en algún momento sucedía, barrio, no privado, pero Sí. estos barrios abiertos. Y esto, bueno, queda siempre relegado a una cuestión de inversión. Está bien, me parece que está buenísimo, es necesario, pero bueno, me parece que parte de algún tipo de supuesto que es difícil generalizar. Y nunca va, a ver, nadie va a dejar de colgarse por un criterio de eficiencia. O sea, va después. Es como, es un poquito lo que decíamos, no pongamos el carro delante del caballo. La etiqueta energética, vos, te doy un ejemplo, vos tenés que comprar tu casa, o alquilar un departamento, o alquilar una casa. Vos primero vas a elegir el lugar, los metros que necesitas y el dinero que tenés. Recién después vas a ver la eficiencia energética que tiene la vivienda. No vas a elegir una casa eficiente en un barrio que no te gusta, por ejemplo, o que te quede incómodo para el trabajo. Entonces, la informalidad en toda la Argentina, en todos los sectores, existe. Y bueno, lamentablemente eso no podemos pensar una política pública que contemple eso, que es una cuestión de base. Obviamente, es parte estaría bueno que eso cambie, pero no va a ser la eficiencia la que cambie eso. Lo que estaría bueno es que cuando eso cambie, listo, vos vas a pasar a ser formal, bueno, aprovechá y haz eficiencia. ¿Eh? Sí, me parece que va a ser lo primero que sucede si se sacan ciertos subsidios, que yo concuerdo, para mí debería ser así, pero si al día de hoy me parece más probable, desde mi postura, no postura, lo que yo creo, si se sacan ciertos subsidios, se alienta las conexiones informales. No sé, no es mi caso porque de hecho la posibilidad era poner un aire Eh, acondicionado y se bueno, puso un toldo pero y mejoró un montón. no sé si es tan así, porque con ese, vos pensás que te hago una analogía un poco bruta, es como me aumenta la comida en el súper y voy y robo el súper. No sé, no necesariamente. Pero bueno, es algo que nos excede, excede la transición energética, Sí, sí, la ilegalidad. sí, sí, está Bueno, bien, gracias. gracias, Que en la bueno, realidad pasa lo que decís vos, pero bueno, ya nos excede. gracias Sí, a otro todos tema. sus preguntas. Gracias, Roque, por el espacio de preguntas, también por responder tantas cosas ahí tanto debate que hay también en el chat. Están todos muy felices con tu clase, así que nada, agradecerte nuevamente por esta increíble clase que nos diste y bueno, también un poco a último minuto el cambio, así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la participación. Me mandan las preguntas, con tiempo las respondo. Y acuérdense, miren el sistema al revés, ¿eh? Desde atrás para adelante. Eso, con que se lleven eso, estoy más que satisfecho. Un gusto, gracias. Gracias. Bueno, llegamos al cierre de esta quinta sesión y quiero agradecer profundamente tanto a Soledad como a Roque, que nos acaban de acompañar hoy con su experiencia y mirada estratégica sobre estos temas tan relevantes. Lo que vimos hoy nos recuerda que la transición energética, bueno, no depende solo de generar energía limpia, sino también de cómo la transportamos, almacenamos y también la usamos de la forma más eficiente, partiendo bueno, por nosotros mismos. Así que, bueno, cada avance técnico y político en estos campos nos acerca a un sistema más resiliente y sostenible. Así que agradecerles también a todos y todas por estar presentes, por participar y sostener este espacio de aprendizaje colectivo. Y bueno, nos estamos encontrando nuevamente el próximo lunes, como siempre, a las 6 de la tarde hasta las 8, con la siguiente sesión sobre minerales críticos y energía y economía. Ahí vamos a hablar también a profundizar en lo que son las inversiones, los subsidios en este tema. Así que tengan una excelente semana y seguimos impulsando desde cada rol esta transformación energética que, bueno, ya está en marcha. Así que nos vemos la próxima semana.
Que estén bien.